Compañeros, bienvenidos a esta nueva capacitación de ética en la seguridad privada. Les saluda su amigo Gabriel Guayamares Fuentes y los voy a acompañar a lo largo de esta capacitación. Nuestro principal objetivo en esta capacitación es concientizar a todos nuestros colaboradores en el contexto de la ética en la seguridad privada. Vamos a revisar qué cosa es la ética y su importancia. La imagen que presentamos en este momento, tenemos a un hombre que pende de una línea de vida, ¿no? Que si se orienta hacia la izquierda o a la derecha, va a tener un resultado de un comportamiento distinto, ¿no? Y estamos viendo el comportamiento, ¿no? ¿Y eso en base a qué? En base a las costumbres o hábitos que las personas desarrollan hacer sus actividades. Nos dice que la ética es muy importante porque se refiere a las costumbres y a la conducta humana, es decir, que trata del comportamiento de las personas, ¿sí? Al ser así, la ética en base a la conducta humana es la capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Nuestras acciones, si son buenas o son malas. Es donde entra a actuar los tres pilares de la actuación humana. Pilares de la actuación humana. Dentro de los pilares de la actuación humana tenemos tres pilares fundamentales. El primero es la legalidad, segundo la gradualidad y tercero es la razonabilidad. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué significa la legalidad? Significa toda acción o actuar dentro de las normas legales aplicables establecidas o de las leyes, en este caso del Estado. Si estamos en una organización, dentro de toda organización o de toda instalación existen normas, ¿no? Y prohibiciones establecidas, las cuales tenemos que acatar. Por dar un ejemplo, en todas las empresas y las organizaciones está prohibido el uso de alcohol y de las drogas, o trabajar bajo los efectos del alcohol y de las drogas. En nuestro caso, que estamos en una instalación portuaria, no podemos tener vínculos con el narcotráfico ni hacer narcotráfico. Y mucho menos podemos ingresar a áreas restringidas, porque está normado y dice no ingreso de personas no autorizadas. Entonces, como está normado, no podríamos ingresar. Y el actuar en base a las normas es la parte legal que nosotros tenemos que hacer, es la legalidad, es el pilar de la legalidad. Ahora vamos a explicar el pilar de la gradualidad. La gradualidad nos indica hacer las cosas de a pocos, ir subiendo peldaño por peldaño. Dentro de la ética de la seguridad privada, podríamos explicar la gradualidad, por ejemplo, si tuviéramos, nosotros que somos gente de seguridad, si tuviéramos un proveedor en la cual pasa por nuestro control de acceso o ingresa todos los días por nuestro control de acceso y tiene un horario establecido para ingresar. Vamos a suponer que este proveedor llegó 5 minutos tarde de la hora establecida. Definitivamente tenemos que comunicar a las áreas competentes para que pueda ingresar o a sus jefes directos, pero también tendríamos que explicarle a esa persona que lo que está haciendo está fuera de lo establecido y explicárselo de buena forma. Vamos a suponer ahora que el que llegó tarde es un colaborador de nuestra propia empresa. Como nosotros somos sus jefes directos, tendríamos que decirle que ha llegado 5 minutos tarde de la hora establecida, por lo cual se le explica y se le dice que tiene que llegar dentro de la hora establecida. ¿Sí? O sea, tendría que llegar 5 o 10 minutos antes o 15 minutos antes de acuerdo a lo establecido. Ahí estamos siendo graduales porque le estamos mencionando verbalmente. Si esa persona o ese colaborador vuelve a llegar tarde, entonces ahí tenemos que subir la gradualidad. Subimos un peldaño más, ya no se lo decimos verbalmente. Le enviamos un documento, un memorándum, en la cual estamos llamando la atención por llegar tarde. Esa es una comunicación escrita.
Y si esa persona vuelve a llegar tarde, entonces ya se tomarán otras medidas, ¿no? Y subimos en la gradualidad y en la explicación al colaborador, diciéndole que ya tuvo 2 oportunidades antes en la cual se les hizo una llamada o una comunicación verbal, después una llamada de atención escrita, y ahora pues ya se están tomando las medidas correctivas del caso, que podría ser una suspensión sin goce de haber, los descuentos, en fin, toda la normativa que está fijada dentro de la legalidad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la razonabilidad. En el día a día, nuestros colaboradores trabajan dentro de 8 y 12 horas. Entonces, dentro de lo razonable, si tú le explicas un procedimiento a una persona o ves su manera de trabajar a inicio del turno, sean 7, 8 de la mañana, entonces esa persona está fresca, ¿no? Y te va a entender, va a utilizar todo su criterio de razonabilidad para entenderte lo que tú quieres decir. Y también nosotros tenemos que actuar con razonabilidad para poder explicarle lo que nosotros queremos que esa persona desarrolle. Pero si vamos a las 6 de la tarde, cuando la persona ya ha estado todo el día trabajando y está cansada, y nosotros vamos a ir con el mismo ímpetu a decirle que tiene que trabajar de cierta forma de acuerdo a los procedimientos, es muy probable que esa persona cansada ya no acepte la forma en cómo nosotros se lo vamos a decir. Por eso es que tenemos que tener mayor razonabilidad para abordarlo en ese horario. Dicho esto, acabamos de explicar los 3 pilares de la actuación humana, que es la legalidad, la gradualidad y la razonabilidad. Valores universales. Vamos a mencionar 5 valores o 5 actitudes de las personas las cuales nosotros consideramos que son las que le dan valor a nuestra vida y a nuestro día a día. Y esto se convierte en valores universales. Primero es la rectitud, el segundo es la honestidad, tenemos el valor de la responsabilidad, el valor del amor y el de la solidaridad. Y todo esto conjunto, estos 5 puntos, agregan valor a nuestra vida. Estos son valores universales, ¿no? Quiero precisar que el valor de la responsabilidad en la ética de la seguridad privada es fundamental. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué cosa es la responsabilidad? Es hacer o actuar de manera consciente, evitando dañar a nuestros prójimos, cumpliendo con lo establecido y respetando los reglamentos y las normas vigentes. Eso es la responsabilidad. La solidaridad, por ejemplo, es hacer nuestro trabajo de manera solidaria, compartiendo nuestros conocimientos, ¿no?, hacia los demás, para poder hacer fuerza común y que todos vayan hacia una misma dirección. Definitivamente la rectitud, la honestidad y el amor son valores que ya todos conocemos, y esto suma en nuestro día a día, ¿no?, dentro de los valores universales. Después de haber revisado lo que son los valores universales, vamos a revisar un poco lo que son las conductas del ser humano. Bueno, desde muy pequeños, nuestros padres nos enseñan un gran número de conductas y de formas de cómo comportarnos, ¿no? Cuando estamos chiquititos, por ejemplo, nuestro papá te dice: no te sientes en el piso, ¿no? Haz esto, haz lo otro para que te vaya bien. No te mojes mucho las manos porque te vas a resfriar. Entonces son conductas que nuestros padres nos van diciendo día a día, ¿no? También hay algunos comportamientos o formas de conducta de acuerdo a los valores aprendidos. Ya hemos revisado los valores. Aquí en esta imagen podemos ver que tenemos un niño que quiere actuar de una manera incorrecta, no haciendo caso a los valores y a las conductas que nos inculcan nuestros padres, y la madre le está haciendo mención y él está haciendo la corrección del caso para que él se vaya y se conduzca por una buena vía.
para que tenga un buen resultado. ¿Cuál es el resultado de las conductas? Es poder saber y elegir entre lo bueno y lo malo. Las conductas nos llevan a eso. Entonces, podríamos decir que los valores que nos enseñan y que aprendemos en nuestro día a día, los valores universales, sumado a las conductas que nosotros desarrollamos, tanto con las enseñanzas de nuestros padres, tanto como las enseñanzas en la vida laboral, nos llevan a poder decidir qué cosa es lo que tenemos que hacer. Si decidimos por el bien o decidimos por el mal. Esto implica que nuestros actos sean juzgados entre buenos y malos. Las acciones que nosotros tomamos son vistas por todo el entorno y ellos nos van a juzgar si es que nuestra conducta o nuestros actos han sido buenos o malos. Estos valores los vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. A estos actos les podemos llamar la forma moral de cómo nos desarrollamos, que van de acuerdo a las normas y las reglas establecidas dentro de toda cultura o de toda organización. Tras esto podríamos decir que la moral es la capacidad de poder decidir entre las acciones buenas y las acciones malas. Luego de haber visto lo que es las conductas y los valores, vamos a ver cómo nos relacionamos, cuáles son las relaciones positivas que tenemos que tener dentro de la empresa. En esta imagen vemos un grupo de personas que están tirando de una cuerda y todos van en busca del mismo objetivo, ¿correcto? Todos jalan la cuerda para el mismo lado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pase en nuestras actividades diarias se relacionan directa o indirectamente con otras personas. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en coordinación con otras personas. Ahora depende de nosotros de elegir con la calidad de personas con las cuales nos relacionamos, especialmente con aquellas que compartan nuestros mismos principios, nuestros valores, nuestra visión y nuestra misión dentro de la organización. Les voy a presentar la visión de nuestra organización: ser la mejor empresa para trabajar. Nuestra misión es saber proporcionar bienestar a nuestros clientes internos y externos a través de nuestros servicios de seguridad y protección. Aquí les mostramos también lo que son nuestros valores, ¿no? Trabajo en equipo, capaces de salir de nuestra zona de confort, administramos nuestro tiempo para cumplir eficientemente nuestras actividades, tener estrategias de planificación y tener una comunicación efectiva, ¿no? Ustedes pueden revisar dentro del portal de la SSS nuestra misión, visión y valores corporativos. Es así como nosotros nos relacionamos con las diferentes personas. Luego de haber revisado la conducta, los valores y las relaciones de manera personal, ahora vamos a revisar un poco este concepto dentro de lo que es una empresa de seguridad privada. ¿Qué tenemos que ver primero dentro de una empresa de seguridad privada? El buen comportamiento. Todas las personas o todos los colaboradores dentro de una empresa de seguridad privada tienen que desarrollar sus actividades orientados a un buen comportamiento en base a sus conductas y a sus valores. Esto orientado a tener sanas costumbres. Habíamos hablado hace unos momentos en una presentación anterior sobre las conductas que inicialmente son puestas por nuestros padres y después nosotros las desarrollamos eligiendo entre el bien y el mal. Eso quiere decir qué cosas son las sanas costumbres, ¿correcto?
Dentro de la empresa de seguridad privada tenemos este buen comportamiento y sanas costumbres. Tenemos el compañerismo, ¿no? Todos, indistintamente el nivel jerárquico que ocupemos en la empresa, somos compañeros y tenemos que tratarnos y apoyarnos entre sí, ser honestos entre nosotros mismos para poder desarrollar una actividad en conjunto, mantener un compromiso que es llegar al objetivo y la meta del día a día para poder alcanzar y cumplir con los que nos han indicado, ¿no? El sentido de la responsabilidad que ya habíamos conversado, ¿no? Que es la responsabilidad, el profesionalismo, hacer las cosas bien a la primera. Eso es ser profesional. Y por último es el respeto hacia todas las partes interesadas, hacia nuestros compañeros, jefes, hacia nuestros proveedores. Eso es el buen comportamiento y sanas costumbres dentro de la empresa de seguridad privada. La deontología. Antes de pasar a lo que es el concepto de lo ético y lo moral, tenemos que revisar este punto que es importante. Tenemos acá, ¿qué cosa es la deontología? Es un sistema de autorregulación, es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes y obligaciones morales y éticos que tienen que asumir quienes ejercen una actividad, ¿correcto? En la imagen podemos revisar que la deontología nos orienta a ciertos patrones de conducta. Entonces podemos decir que la deontología es una rama de la ética que nos direcciona al cumplimiento de objetivos, de moral, de costumbres y responsabilidad profesional, entre otras variables. Lo ético. Vamos a revisar un poquito qué cosa es lo ético. Dice que lo ético es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los demás. Es decir, hacer nuestro trabajo sin malograr el trabajo de las otras partes. Es decir, es una relación dinámica entre nuestros valores y la sociedad que nos haya tocado vivir, o en la organización en donde nos haya tocado trabajar, laborar. Lo ético estudia los principios morales entre lo bueno y lo malo. Son códigos de conducta y comportamiento profesional. Eso es lo que nos quiere decir lo ético. En síntesis, es saber hacer nuestro trabajo orientado en realizar bien las cosas entre lo bueno y lo malo y respetando a los demás, ¿no? En armonía con todas las personas que trabajan con nosotros. Lo moral son códigos, normas, reglas para regular la conducta, el comportamiento de las personas. Por ejemplo, dentro de lo moral, cuando estamos en el colegio de chiquitos, nos enseña el profesor que si queremos intervenir dentro de la clase tenemos que levantar la mano para poder decir algo y para que todos nos puedan escuchar. No todos podemos hablar al mismo tiempo. Tenemos que usar dentro de lo moral, si nosotros generamos algún residuo dentro de lo moral, dentro del comportamiento y la conducta moral, tenemos que desecharlo dentro de una papelera, ¿no? Estos son conductas y comportamientos de cada persona. Abarca desde las tradiciones, las reglas y los valores. Una persona es moral cuando actúa dentro de las normas de la sociedad, de una organización o de una empresa. Las acciones morales las identificamos desde pequeños en el hogar, en la casa, con lo que nos enseñan nuestros padres. Después de eso pasamos a las enseñanzas en los colegios, en los institutos, en las universidades. En el trabajo mismo aprendemos normas y reglas para tener una conducta moral. En el trabajo y en la vida diaria. Ahora que ya hemos entendido qué cosa es lo ético y lo moral, las conductas y las actuaciones humanas,
vamos a revisar dentro de lo que es la ética y la seguridad privada algunos problemas que se dan dentro de los servicios de vigilancia. Primero tenemos que ajustar nuestra conducta. ¿Por qué no dice ajustar nuestra conducta? Porque dentro de toda empresa y toda organización tenemos normas y reglamentos. Eso es actuar dentro de la legalidad. Acuérdense de los 3 pilares. Y esto nos da como consecuencia normas adecuadas social y laboralmente. Quiere decir que nosotros tenemos que ajustar nuestra conducta en base a las normas que toda organización nos da. Uno de los puntos es actuar moralmente aceptado. Una cosa es actuar dentro de la norma y la otra es actuar dentro de lo moralmente aceptado. Yo puedo saber mucho la norma y puedo ajustarme a trabajar. En algunas ocasiones suelo salirme de la norma y actuar de una manera inmoral. Y acá nos dice que tenemos que actuar moralmente aceptado. ¿Y esto qué conlleva o qué nos trae? Nos trae una distinción ante los demás. Ese es el beneficio que nos da el actuar dentro de lo moralmente aceptado. Revisemos ahora algunos problemas dentro del cumplimiento moral. Dentro de las empresas de servicio de vigilancia tenemos el cumplimiento de compromisos y de promesas. ¿Por qué hemos tocado este punto? ¿Por qué el cumplimiento de compromisos y promesas? Mucho sucede dentro de las jefaturas, de las personas que dirigen algún grupo o algún equipo de trabajo, que suelen ofrecer ciertas cosas, prometen a sus colaboradores ciertos premios o ciertas condiciones y quedan en compromiso de cumplimiento y muchas de las veces no lo pueden cumplir. Entonces, esto se genera después un problema moral, ¿no? Porque el colaborador ya ve de repente a la jefatura o al jefe directo o al jefe de grupo como una persona que no cumple con sus compromisos y sus promesas. Entonces esto nos lleva y nos conlleva a que no debemos involucrarnos en promesas y asumir compromisos que no podemos cumplir. Igualmente entre nuestros compañeros de trabajo y todos los colaboradores. Yo le podría decir a mi compañero de trabajo: voy a venir mañana 2 horas antes para sacarte más temprano porque sé que tienes un compromiso y lo conversamos con el jefe. De repente ya está conversado con el jefe da la aprobación de que tú llegues 2 horas antes. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que esto suceda. Pero de repente no llegaste 2 horas antes, es más, llegaste 1 hora después. Habías aceptado un compromiso y habías hecho una promesa la cual no cumpliste. Pregunto yo, abiertamente, si alguien te promete algo y queda en un compromiso contigo y no lo cumple, ¿cómo verías a esa persona después? Que no tiene una moral de cumplimiento, ¿correcto? Otro de los puntos que vamos a tocar acá es también el decir la verdad. Y acá en este punto nos dice, ¿decir la verdad o debo mentir? ¿Cuáles creen ustedes, compañeros, que es lo que se deba hacer? En caso yo vea algo inusual o algo que no está bien o una excepción que se haya realizado en un procedimiento el cual pueda llevar a una mala práctica de nuestras actividades y después llega nuestro supervisor, llega nuestro jefe directo o llega nuestro relevo y nosotros, ¿qué deberíamos decirle? ¿Decir la verdad o mentir? Muchas veces sucede que a la hora de los relevos uno sabe que hay algunas anomalías de actitudes o de acciones, pero eso conlleva a desarrollar más actividades o a entregar más material de control. Y cuando llega nuestro relevo, ¿no? Revisamos la magnitud de lo que tenemos que desarrollar y hacer y simplemente decimos sin novedad, relevo sin novedad. No hay absolutamente nada. ¿Todo bien? Sí, todo bien, dices tú. ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema.
¿Hay alguna indicación adicional a lo que normalmente siempre tenemos? No, no hay nada adicional. Entonces es aquí donde tenemos que ponernos a pensar. ¿Tenemos que decir la verdad? ¿O debo mentir? Considerando de repente que ante esta mentira o esta posible mentira, nuestro compañero puede hacer mal su trabajo. ¿Qué sucede si hace mal su trabajo y tenemos algún accidente, alguna falta o algún contenedor que salió sin revisión especial, que de repente había pedido ya el área de protección que se revise, pero para nosotros era muy complicado decir la verdad, no se lo dijimos? Después pasa que nuestro compañero, ¿qué sucedió? Hizo mal su trabajo, no revisó o no informó lo que tenía que hacer, porque nosotros no nos relevamos de una buena forma y no hemos dicho la verdad. Entonces nuestro compañero nos va a ver a nosotros como una persona que no tiene un cumplimiento moral, que no es ético dentro de su trabajo. Recordemos que la ética es trabajar y hacer nuestro trabajo en armonía con los demás, haciendo el bien y no generando el mal. Otro de los puntos que tenemos acá es, ¿debo denunciar una mala práctica o debo callar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hago la pregunta abierta a todo el foro. ¿Qué debemos hacer? Compañeros, debemos de denunciar una mala práctica. Vamos a suponer que estamos en una línea de camiones y vemos a nuestro supervisor de línea de camiones conversando con un transportista. Y el transportista ha metido una mochila con algunas cosas indebidas al terminal portuario. Y viene el supervisor y nos dice a nosotros, ¿sabes qué, compañero? Mira, sube al camión, haz tu inspección de cabina, pero dale cuenta que esa mochilita no la has visto, ¿no? Entonces eso viene a ser una mala práctica por parte del supervisor y dicho sea el paso nos volvemos cómplices de esa actividad. No debemos tener miedo al denunciar una mala práctica o una mala actividad. De repente vemos más adelante que un compañero de nosotros recibe una dádiva, un dinero, un soborno por dejar pasar, no sé, sustancias alucinógenas dentro del camión. Nosotros nos damos cuenta y no denunciamos esa mala práctica. A las finales siempre decimos, pucha, ese no es problema mío, ese es problema de él, ya que él vea cómo es su trabajo, ¿no? Que se cuide él solo. Pero moralmente estamos teniendo un buen cumplimiento, estamos siendo éticos o él está siendo ético con nosotros, porque a las finales si se detecta eso adentro, va a venir la policía y vamos a tener problemas todos, desde el gerente general de la empresa y todos los que estuvimos en la línea de camiones. Vamos a ser investigados. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Debo denunciar una mala práctica o debo callar? Definitivamente que tenemos que denunciar las malas prácticas. Hemos identificado también otro problema. No debemos secundar las conductas que atenten contra las normas establecidas por la empresa o el cliente. Veamos esta imagen, ¿no? Tenemos 3 personas que están trabajando, que están haciendo su trabajo, y tenemos una persona que está sentadita, durmiendo dentro de las horas laborables. Pregunto yo, ¿esta acción o esta conducta está bien? Si volvemos a los conceptos anteriores y a la pregunta que hicimos, que es, ¿debemos denunciar una mala práctica o callar? ¿Qué cosa
creen ustedes que debemos hacer ante esta situación? Y con esto no estamos siendo malos con nuestro compañero, hoy pobrecito, hay que dejarlo dormir. No, tenemos que actuar de una forma moral y ética. Es muy probable que en esa posición y en esa situación de descanso de nuestro compañero pueda ocurrirle un accidente, o nos pueda ocurrir un accidente a nosotros, porque si está él en esa posición es porque necesitamos que una persona realice una actividad específica. Así que no debemos dejar de pasar por alto estas conductas que atenten contra las normas establecidas. Uno de los problemas que hemos identificado es que nuestro personal o algunos colaboradores actúan de una manera contraria a las reglas. Para eso, señores, tenemos manuales, procedimientos y consignas que tenemos que revisar para poder actuar dentro de lo establecido. A veces atribuimos esas malas prácticas a temas externos o a temas laborales. Por ejemplo, si me encuentran durmiendo dentro de mi puesto de trabajo, muchas veces voy a decir, sí, lo que pasa es que tuve un problema en mi casa y no pude descansar bien, ¿no? Es donde aquí entra la ética, ¿no? Y controla nuestros actos, si estos están conforme a la moral o no. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando nos vamos a nuestra casa después de salir de trabajo? Tenemos que descansar para poder regresar nosotros a laborar a nuestro 100% y no ir en contra de las reglas establecidas. Vamos a revisar un poco lo que es el ámbito descriptivo de la ética. Nos dice que el ámbito descriptivo de la ética describe el comportamiento de los seres humanos. Y normalmente siempre tenemos excusas para todo, ¿no? Si hacemos algo y nos llaman la atención o nos detectan que eso es algo incorrecto, siempre tenemos las mejores excusas. Muchas de las cosas, por ejemplo, cuando estamos pequeños, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres nos dicen, ¿por qué no has hecho eso? O ¿por qué no has hecho lo otro? Y nosotros respondemos, no, es muy difícil, ¿no? Son excusas. Para todo tenemos una excusa y nos hemos acostumbrado a excusarnos cuando no podemos o no queremos hacer algo. Ejemplo, ¿no? Cuando llegamos tarde, siempre tenemos una excusa, ¿no? Que hubo mucho tráfico, jefe, ¿no? En el caso de los relevos, justo ya habíamos conversado de esto en diapositivas anteriores, ¿no? En los relevos, sin una revisión eficaz o un mal relevo. También existen excusas para cuando nos encuentran durmiendo durante nuestro servicio. Y otra de las excusas también que no son tolerables son cuando nosotros tomamos algún elemento del puesto donde trabajamos sin autorización, ¿no? Muchas de las veces nos decimos, bueno, yo soy así, yo no puedo cambiar, pues ya siempre llego tarde. Entonces esto es más o menos el ámbito descriptivo de la ética, ¿no? Describe cómo se comportan los seres humanos. Y mucho de estas excusas es probablemente alguna de las excusas que nosotros también tocamos. Hemos revisado el ámbito descriptivo de la ética. Ahora pasamos a revisar el ámbito prescriptivo de la ética. ¿Qué quiere decir eso? El ámbito prescriptivo de la ética ya no son excusas, señores. Es una guía para la toma de decisiones. Nos orienta a las acciones moralmente correctas. Son acciones moralmente correctas. Veamos entonces esta primera imagen. Tenemos a un niño con una anciana que va a cruzar la pista. Entonces, esta acción correcta que hace el niño es ayudar a esta anciana a cruzar la pista. Es una acción buena, moralmente aceptada, moralmente correcta.
Otro de los puntos que tenemos acá, por ejemplo, en esta otra imagen tenemos a nuestro personal que ha ingresado a laborar dentro del horario establecido, ha llegado temprano, está formando para el parte diario y es una acción moralmente correcta. Lo inmoral sería llegar tarde. En términos de protección, llegar temprano al centro de labores, recibir las consignas del día, realizar un relevo eficaz y eficiente, está dentro del ámbito prescriptivo de la ética y son acciones moralmente correctas. Dentro de la ética de la seguridad privada tenemos el desarrollo eficiente de nuestras responsabilidades. Cada uno de nosotros ya saben cuáles son nuestras responsabilidades de acuerdo al puesto de que nos ponen y qué se quiere conseguir con el desarrollo eficiente de las responsabilidades. Primero, no permitir distracciones en mis funciones, evitar hechos ilícitos o peligrosos, y tener un estándar de protección adecuado. Entonces, dentro de la seguridad privada y trabajando de una manera ética, ¿no?, y moralmente correcta, tenemos que conseguir estos 3 puntos. No permitir distracciones en mis funciones, evitar hechos ilícitos o peligrosos y trabajar con un estándar de protección adecuado. Desarrollo eficiente de las responsabilidades. Tenemos 4 puntos. En el primer punto podemos indicar que es la autoridad, el reconocimiento, la colaboración y la conducta. Dentro del desarrollo eficiente, nosotros, los que tenemos alguna jefatura o lideramos algún equipo de trabajo, tenemos que trabajar o desarrollar esa jefatura o esa dirección de una manera ética, sin tener abusos, sin cometer arbitrariedades o violencia dentro de la ejecución de nuestras órdenes o indicaciones que los damos a nuestro personal. Tenemos que tener todos los colaboradores una conducta irreprochable y buen trato. Tenemos que, dentro del ámbito de colaboración, de informar correctamente, de manera leal y tener un apoyo o apoyar a nuestros colaboradores o nuestros compañeros cuando lo veamos en una situación en la cual necesite de nuestro apoyo y no darnos la vuelta y decir, ese no es mi trabajo. Y el último punto es el reconocimiento. Es de acuerdo a las acciones que nosotros hacemos, vamos a ser reconocidos. No esperemos que ese reconocimiento o no esperemos que estas acciones sean reconocidas abiertamente o públicamente. El reconocimiento también se basa en nuestro interior. Si nosotros sabemos y conocemos que una acción que hemos desarrollado es buena, nosotros mismos nos vamos a reconocer que estamos trabajando de una buena forma, apoyando a nuestro personal, teniendo un buen trato, ¿no?, teniendo una conducta irreprochable, no cometiendo abusos, no siendo arbitrarios, no trabajar y dar órdenes de forma violenta o trabajar de forma violenta, ¿no? Todo, Señor, cae por su propio peso y en algún momento vamos a ser reconocidos ante todos nuestros colaboradores. Lo principal es que nosotros mismos reconozcamos que nuestras acciones están siendo direccionadas de buena forma. Bueno, y finalmente queremos, ya para terminar, despedirnos con esta frase de Porter Stewart que dice: la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Hasta aquí nuestra capacitación. Muchas gracias por su tiempo. Recordemos siempre los conceptos de ética, los conceptos morales. Y busquemos siempre realizar nuestro trabajo en armonía con los demás y actuar moralmente correcto. Muchas gracias.
Se despide su amigo Gabriel Guayamares Fuentes, jefe del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Super Security Systems.